Tengo la presencia hoy en el programa Entre Tintos y Papeles a través de Radiovisión y a través de Entre Tintos y Papeles y las diferentes plataformas a la magíster Viviana Carriel. Un gusto saludarla. Ella es directora de la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Cuenca, a la quien, por cierto, pertenecí muchos años. Bienvenida, gracias por la atención. Nos hablan a nosotros diferentes medios de comunicación del Producto Interno Bruto, del presupuesto general del Estado, del déficit fiscal, de la deuda externa, en fin, y como que el público llano de a pie, no entienden bien los conceptos. Será porque a lo mejor hay mala intención justamente de los medios, pero digámonos, digamos a breves rasgos, estos términos que a lo mejor no son explicados en los medios de comunicación. Por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es, Viviana? Tenga la bondad. Pero el PIB es una medida de la producción de un país, ¿sí? Y esa medida se calcula en un determinado lapso de tiempo, que suele ser un año. Entonces, lo que calculamos es todo lo que produce una economía año con año y a través de esas variaciones en la producción es que podemos medir el crecimiento económico. Ya, ahora, que hemos visto con el PIB el ingreso y cómo se llama los gastos, los egresos que desarrolla el Estado y las instituciones públicas. Claro, eso correspondería justamente al gasto público, ¿no? Que comprende pues diversos rubros, entre esos los rubros destinados a la parte social, los rubros que tienen que ver también con pagos de deuda, que nosotros pues somos un país que tiene un importante nivel de deuda y que es algo en lo que pues el último gobierno ha intentado trabajar, sí, para tener quizás mejores condiciones de financiamiento y un poquito también disminuir esa, esa presión en las finanzas públicas, ¿no? Entonces, básicamente el gasto, el presupuesto del Estado se compone de estos distintos rubros, ¿no? Lo que se destina a la educación pública, a la salud, gastos de defensa, el tema también de pagar la deuda que tenemos actualmente. Correcto. Ahora, nosotros hacemos entonces una simple operación, restar lo que se paga de lo que ingresa, digamos, del Producto Interno Bruto. Pero allí esto tiene que ver para la elaboración del presupuesto general del Estado, quiero decir, para el gasto, para la inversión, para defensa, en fin, esta tiene que estar este presupuesto acorde a los ingresos. Eso sería lo ideal, sí, pero pues justamente nosotros como país tenemos un déficit público, sí, que en el último año se ha reducido ligeramente, diríamos que estamos en este año que cerró 2025, logramos mejorar muy poco, sí, nuestro déficit público. Y claro, lo que observamos es que nuestros egresos, los gastos son mayores que esos ingresos que recibe el Estado. Entonces, eso nos coloca en una situación de permanente déficit de las finanzas públicas. Se dice que ha crecido la deuda externa del país y que tenemos que honrar la misma, portarnos bien para que nos sigan prestando dinero. Entonces, este dinero que se destina al pago de la deuda externa en intereses, en fin, hace que se disminuyan ciertos gastos por parte del Estado que perjudican a la colectividad. Por ejemplo, el gasto en educación, el gasto social, en fin. Por favor, Viviana. Indudablemente, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos esta deuda, pues eso significa que estos recursos que estamos utilizando para pagar la deuda, si no tuviésemos esa deuda, se pudiesen destinar a distintos sectores, tanto sociales como sectores también productivos, ¿no? Pero dado que tenemos esta deuda, pues nosotros tenemos que destinar necesariamente esos recursos para, como usted bien dice, honrar la deuda, ¿sí? Dado que tenemos estos déficits fiscales, nosotros en algún punto necesitamos nuevamente acudir a los organismos internacionales para que
poder tener esa fuente de dinero y que nos ayude en el momento a superar pues esos déficits, ¿no? Indudablemente, si nosotros no honramos esas deudas en los plazos que están establecidos, pues en algún momento ya no vamos a tener quien nos ayude, pues inyectando esos flujos de dinero en la economía. Entonces, en ese sentido es que nosotros vemos que se realizan estos pagos, que el país pues ha honrado estos pagos y últimamente sí se puede ver cierto efecto, sobre todo en los mercados internacionales, porque nuestro riesgo país, por ejemplo, ahora ha bajado mucho, ¿no? Ha bajado considerablemente. De hecho, la noticia que salió recién dice que tenemos el riesgo país más bajo desde 2014, Ujú. el más bajo durante el actual gobierno, ¿no? Y eso indudablemente pues 450%. sí nos beneficia en el sentido de solicitar préstamos a una, exacto, a una menor tasa de interés. Entonces, desde ese lado, pues sí constituye cierto alivio al momento Bien. de solicitar estos préstamos. El Estado ecuatoriano, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó la Guerra Fría, se convirtió en el mayor empleador de las personas para que puedan sobrevivir. Este empleo o estas contrataciones que realizaba el sector público han sido suspendidas en virtud de que la inversión para obra pública también ha sido recortado. Es decir, miles y miles de plazas de trabajo frente a la falta de inversión del Estado. ¿A dónde van esas personas? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde encuentran trabajo? La situación del mercado laboral es una situación bastante complicada en el país. De hecho, los análisis que realizamos también nosotros desde la academia dan cuenta que el problema de nuestro mercado laboral es un problema de calidad del empleo, ¿sí? No es tanto un problema de desempleo. Las personas tienen en general trabajos, pero son trabajos en condiciones que no son óptimas. Terminan trabajando menos de la jornada legal y no es porque no quieran, sino porque no hay esas plazas de trabajo o incluso ganando salarios por debajo del mínimo, del salario mínimo legal. Entonces, y también pues muchas de estas personas terminan en trabajos informales donde sus empleadores no les afilian a la seguridad social. Entonces, realmente las condiciones de nuestro mercado laboral indican que tenemos un problema de falta de calidad en el empleo, ¿sí? Un empleo donde las personas puedan tener seguridad social, puedan al menos ganar el salario mínimo y cuenten con esas horas que ellos desean trabajar, ¿no? Hay una Entonces, ese es un precarización. problema importante que indudablemente tenemos, ¿no? Ya hay una precarización entonces en el trabajo. Exactamente. Esto significa que disminuyen las condiciones de vida de los empleados, de los trabajadores. Correcto. Sí, por supuesto, si una persona pues gana menos del mínimo y con el costo que tiene la canasta básica, pues técnicamente por hacer la simple comparación de valores, pues no le estaría alcanzando a una persona que gana menos del mínimo, ni siquiera ganando el mínimo le alcanzaría para pues adquirir esa canasta básica. Por eso vemos que a nivel de los hogares es indispensable que dos personas al menos trabajen ganando el mínimo para poder costear esa canasta básica en el hogar. Entonces, claro, esto incide en las condiciones de vida de los ecuatorianos. Y ahí volviendo también a su reflexión, quizás también un poquito el problema es que durante mucho tiempo se trató de que el Estado sea ese motor dinamizador de la economía, dejando de lado al sector productivo privado, ¿no? Que debería ser el llamado para generar estas nuevas fuentes de empleo y empleo de calidad. Perfecto, estamos clarísimos entonces, pero el decrecimiento de la economía, hacer que el Estado crezca poquito, se refleja en todo este tipo de problemas. Se dice que el Ecuador crecerá apenas del 1,8 y 2,5, perdón, en el año pasado, y 2,5 en el 2026. ¿Cree que esto abastezca para mejorar la economía? Bueno, indudablemente no, son cifras de crecimiento económico bastante modestas que están a la par del promedio al cual va a crecer Latinoamérica con el agravante que tenemos actualmente, este contexto geopolítico de la guerra en Irán, que incluso puede hacer que esas
predicciones vayan a la baja, es decir, que este 2026 terminemos creciendo a nivel global menos en función de cuánto dure este conflicto, que ya podemos ver también los primeros efectos en nuestra economía. Hemos visto en las últimas semanas esta alza en el precio de los combustibles que afecta indudablemente a la economía, que se va a reflejar también en cierta incidencia en este aumento de los precios. Podemos esperar quizás un poco más de inflación en estos meses. Y también genera efectos indirectos, ¿no? En la medida que otros países también se vean afectados por la guerra y que sean nuestros socios comerciales, eso va a implicar que nuestras exportaciones también se reduzcan, ¿no? Si esos países pues se enfrentan también problemas económicos, crecen menos, indudablemente nos van a comprar menos a nosotros y ahí también tenemos otro efecto indirecto de esto que está pasando actualmente en la guerra de Irán. Entonces, esa perspectiva de crecimiento económico, en la medida en que este conflicto siga y no se solucione, pues podría ser peor. Podría ser peor, como usted dice, las consecuencias nefastas de la guerra. Pero quisiera profundizar un poquito sobre esta deuda externa y la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Sí, el pueblo ecuatoriano es soberano, se llenan la boca, que toman las decisiones para favorecer, pero se estima que en los próximos años se pagarán 11.000 millones de dólares. Es una cifra escalofriante. Esto paraliza incluso la inversión pública y la inversión privada. Es más, y los capitales no vienen al país justamente por la situación deplorable de la economía, a más de la inseguridad jurídica. Respecto en que nosotros no podamos cambiar esas tendencias, pues vemos que podríamos vernos como país involucrados en este círculo vicioso, ¿no? Necesitamos dinero, acudimos al endeudamiento y seguimos aumentando esa deuda, ¿no? Indudablemente esa es una situación que quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo debe ir revirtiéndose, ¿no? Que cada vez pues sí, honremos esa deuda, pero que cada vez necesitemos un poco menos del financiamiento externo, pero eso va a pasar, como usted bien indica, en la medida en que logremos mejorar las condiciones de nuestra economía para ser atractivos a que venga pues inversión extranjera a colocarse acá en el país. El país está gobernado para crecer económicamente, para ampliar pues, fuentes de trabajo, para la obra social, en fin. Y perdone la franqueza que la voy a hacer la pregunta. ¿Estamos trabajando para los voraces organismos de crédito internacional? No diría que estamos trabajando 100% para ellos. Yo creo que hasta cierto punto sí era necesario poner cierto orden en las finanzas públicas. Lamentablemente, yo sí creo que en tiempos pasados, lo que nos dice también desde la teoría económica, cuando uno tiene esas fuentes de ingreso que no son permanentes, que son transitorias, como lo fue en la época de 2014, 2012, 2015 de que los precios del petróleo estuvieron altos, quizás también ahí haber administrado esos recursos que, insisto, eran transitorios de una mejor manera, hubiese quizás también permitido no endeudarnos tanto después, ¿no? En los años que siguieron. Entonces, hasta cierto punto, lo que nos dice la teoría económica es que no debiésemos haber usado esos recursos, pues todos a la inversión. Sé que algunas personas dirán gasto, otras personas inversión social, sino hasta cierto punto haber canalizado mejor esos fondos para que también pudieran haber tenido rendimientos en los siguientes años y que sean sostenibles los distintos proyectos que se realizaron. Entonces, en ese sentido, es un ajuste necesario, como ha ocurrido en otros países, como por ejemplo Argentina, que también está haciendo ajustes, porque no podemos estar con estos déficits fiscales continuos, porque básicamente estamos diciendo que nuestro gasto no se logra cubrir con esos ingresos que tiene el Estado. Y eso en algún punto, pues hay que poder resolverlo. Bien, estoy convencido de que la situación en América Latina y en algunos países, como dice el tango, cuesta abajo en la rodada la situación económica, pero bueno, ahora, frente a esto,
que algunos analistas, hoy le oí a una persona que siempre hace análisis económico, en el sentido de que el precio del petróleo no nos va a afectar mayormente, porque nosotros hemos vendido miles y miles de barriles de petróleo en forma anticipada y que prácticamente este compromiso de la venta anticipada no va a incidir mayormente en el precio perdón, en el presupuesto, pero sí va a incidir en los insumos que se importan, es decir, las gasolinas, en fin. Indudablemente, ese es un buen punto de vista y no solamente por eso, ¿no? Sino que la capacidad que tienen nuestras empresas de extracción de petróleo, realmente si usted ve la producción de petróleo, no es que hemos podido ampliarla, ¿no? Seguimos produciendo mensualmente exactamente lo mismo que el año pasado, lo mismo que hace 2 años y realmente por ese lado tampoco podemos aprovechar esa subida del precio del petróleo. Yo sé que el contexto en el que se da esto, pues en general no es bueno para la sociedad a nivel mundial. Sí, esta restricción de la oferta por la guerra en Irán hace que suba el precio del petróleo, pero nosotros como país exportador de petróleo tampoco podemos aprovechar esa subida del precio por, como usted indica, justamente las ventas anticipadas y adicionalmente porque no tenemos una capacidad de mayor producción que nos permitiría en este momento pues producir más, aprovechar esa coyuntura y tener ese diferencial del precio al alza, ¿no? Y por el contrario, pues sí que lo que observamos es que ese incremento del precio del petróleo hace que también suban los derivados de petróleo, los combustibles, y principalmente nosotros los importamos. Entonces sí tenemos ese efecto de un costo de los combustibles más alto. Bien, por otro lado, se dice que esta situación del petróleo, la guerra de Irán, en fin, esta situación global americana, esta crisis que está pasando, nos trae a nosotros graves problemas y que impactan directo, por ejemplo, en la agricultura, en la industria que no puede despegar, y en el desabastecimiento de sectores sociales sensibles, es decir, una teología que realmente hace que el país entre en una preocupación seria. Y realmente la situación es muy preocupante. Yo creo que todos esperamos que el conflicto se solucione lo más pronto posible. De hecho, hay un estudio que recién estaba leyendo ayer que decía incluso si este conflicto se superase el día de hoy, igual los impactos ya están en la economía, ¿no? Y en la medida en que este conflicto pues siga el transcurso durante semanas, meses, esto va a complicar mucho más las cosas. No solamente en el petróleo, también ya se está viendo a nivel internacional que el precio de los fertilizantes está también al alza. Países como China que exportan fertilizantes ya están reduciendo su exportación porque ellos quieren asegurar el fertilizante que ellos producen para sus cultivos. Entonces, esto ahonda el desabastecimiento de fertilizantes que ya empieza a afectar a ciertos países como Vietnam y entonces también puede tener repercusiones para nosotros en la medida que los fertilizantes que se importaron antes de este conflicto, pues ya se vendan y empecemos a comprar fertilizantes mucho más caros y eso pues obviamente va a alterar todo el tema de costos a nivel de las actividades agrícolas. Este tipo de problemas que aparentemente están lejanos y que posiblemente mucha gente dice no nos va a llegar. Las consecuencias bélicas sí, no nos van a llegar, pero las consecuencias económicas, claro que sí. Además de eso, se registra un déficit de inversión privada en el Ecuador. Hay una caída de exportaciones, salvo el camarón, salvo el banano, y la falta de dólares en economía. ¿Qué está pasando? ¿Esto agudiza la confrontación social o la rebelión social? Bueno, realmente la situación que atravesamos es difícil. Las personas, igual yo evidencio a través de las noticias y conversaciones, igual sí existe un sentir muy pesimista, yo lo llamaría así, del ciudadano común, porque realmente estamos sumidos en este tipo de situación, no tenemos un empleo adecuado. Ahora con el contexto y la coyuntura, pues empiezan a subir los precios, dado que sube el precio de los combustibles, eso hasta cierto punto se traslada, no en un 100% pero hasta cierto grado en el resto de alimentos. Entonces las personas empiezan a evidenciar que su salario no alcanza igual que
que hace unas semanas, este tema de que, claro, no tienen las condiciones laborales adecuadas, que quizás ven el manejo de la economía, no ven quizás esos resultados que se esperarían. Yo sé que quizás en un corto plazo no deberían haberse muchos cambios, pero no sienten, yo creo en general las personas que vayamos hacia un camino en el que podamos ver un cambio en la situación económica. Entonces yo creo que hasta cierto punto es cierta desesperanza, ¿no? que veo en las personas y realmente eso también es preocupante, ¿no? Porque si nosotros como ciudadanos tomamos esa actitud, eso también nos lleva a alejarnos de nuestro rol de como mandantes de exigir que se realicen cosas, ¿no? Yo creo que cada vez este ambiente lo que hace es como que ya nosotros como ciudadanos simplemente observamos, pasamos a ser observadores de cómo se gobierna el país y no tomamos o hacemos presión para que pues cambien las cosas o exigir desde nuestros puntos de donde podemos exigir, ¿no? A nuestros asambleístas, exigirles justamente que legislen en pro de nosotros. Entonces, eso también me preocupa a nivel social. Perfecto. A veces se ponen sordos y mudos, no entienden la realidad social. Pero bueno, se dice que uno de los rubros que sostiene la economía nacional son los 7.000 y pico de millones, 1.000 millones que mandan los hermanos expatriados en el exilio, digamos, así como les conocen muchas personas como los residentes. Pero vemos que están siendo deportados ahora y posiblemente en este trimestre se sienta ya la disminución de los dólares que nos envían. Y además de eso hay otro ingrediente que está asomando el dinero sucio en la inversión. Significa esto que va a tomar un potencial giro económico en beneficio de los capitales sucios, la economía ecuatoriana. El tema de las remesas, como usted bien indica, sí han sido durante muchos años una fuente importante de ingresos. De hecho, hasta cierto punto es un ingreso que ha podido compensar ciertos efectos negativos que hemos tenido en la economía y si no tuviéramos ese ingreso de divisas por parte de los ecuatorianos que están fuera, pues las proyecciones de crecimiento económico del país incluso fuesen menores, ¿no? Indudablemente la situación actual en Estados Unidos con el tema de las deportaciones sí se espera que tenga efectos en la disminución de esas remesas, entonces estamos diciendo que vamos a ver pues menos ingreso de este tipo de dineros de las remesas y eso indudablemente pues sí impacta en la economía, ¿no? Como usted menciona, de hecho también hay estudios que nos dicen que el 30% de ese PIB que tenemos en Ecuador es fruto justamente del lavado de activos, ¿no? Fruto de toda esta actividad ilegal y que se mezcla en nuestra vida cotidiana. Entonces, no es una cifra tampoco menor, ¿no? Estamos hablando de 30% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, sí, ese también es un problema que tenemos en el país y, bueno, en otros países que también tienen este tipo de actividades asociadas al lavado de activos, al narcotráfico, y que también es rol de nuestras autoridades, pues justamente tomar acciones para que esto pues se reduzca, ¿no? Teniendo también desde el lado económico esta noción de que es dinero que si bien es ilícito y está circulando en nuestra economía, hasta cierto punto también genera cierto dinamismo en la economía, pero digamos, no debería suceder eso, no deberíamos llegar a esta situación y se debería de tomar las medidas para disminuir estas actividades y esta incidencia que tienen también en la economía. Bien, usted ha dado un porcentaje que es preocupante, aproximadamente 30% que se mueve en la República del Ecuador en inversión y dineros corresponden a actividades ilícitas. Y me permito recordarle a usted una situación que llamó la atención poderosamente en la década del 90, y que el presupuesto colombiano llegó a tener el 63% de dinero de las actividades ilícitas. Y aquí viene otra pregunta para complementar.
Sí, que están siendo deportados los ecuatorianos, los residentes, están trayendo sus capitales, ya no tienen trabajo, ha disminuido el viaje a través del Darién y formas de refugiarse o de encontrar trabajo en los Estados Unidos. Eso va a ser, estamos viviendo una burbuja, están sacando los capitales en este tiempo y están invirtiendo principalmente en la construcción y compra de vivienda. Sí, de hecho, acá en la ciudad de Cuenca yo creo que podemos notar, las personas que viven acá en la ciudad, este incremento en los precios de las viviendas en los últimos años. Se puede notar ese incremento y justamente lo que dicen pues algunos especialistas en el tema es que en efecto tenemos una burbuja de precios en el sector inmobiliario justamente debido a este ingreso de capitales, debido también un poquito a la presión, aunque en menor medida la presión que ejercen pues los ciudadanos estadounidenses que escogen acá Cuenca para vivir, hasta cierto punto también genera eso una presión en los precios. Otra parte de esa presión al alza en el precio de la vivienda viene por parte de la población que vive en la región costa, donde estamos quizás ciudades como Machala, como Guayaquil, que escapando de esa violencia vienen y deciden pues instalarse acá o comprar vivienda acá para que luego pues vengan a vivir acá o sus hijos vengan a estudiar acá. Entonces, sí tenemos esa presión en el precio desde distintos factores. Está clarísima entonces la situación, a vuelo de pájaro, este diagnóstico, que no queremos ser pesimistas, pero desgraciadamente tenemos que ser claros cuando comunicamos a la colectividad. ¿Cree usted que realmente el gobierno ecuatoriano pueda tener la posibilidad de mejorar la economía nuestra y cuál sería la forma? Porque a lo que vamos, hay una inseguridad, crisis energética, inestabilidad política, invasión a otros poderes del Estado, en fin, ¿cree que esto nos da a nosotros? Es más, la dolarización en algún momento se pone en riesgo. Realmente, como usted menciona, la situación es bastante compleja porque tenemos problemas en distintos ámbitos, ¿no? La parte de la inseguridad que permea incluso a la parte de la justicia, inseguridad jurídica, situación precaria del mercado laboral. Entonces, realmente no es como que el gobierno pueda tener una receta, yo creo, de decir solo hago una cosa y eso nos va a ayudar, sino que es un conjunto de medidas que se deben tomar en los distintos ámbitos. Yo creo que partiendo de mejorar esta situación de la inseguridad para que los mismos ecuatorianos quizás no quieran salir de las regiones donde viven, ¿no? Actualmente tenemos esta migración también interna, ¿no? Ujú. Donde personas que están en estas zonas de mucho conflicto, donde pues incluso les vacunan, tienen sus emprendimientos y les vacunan y tienen que salir a otros lados del país. Quizás desde allí, ¿no? Desde mejorar esta situación de la seguridad de las personas, podamos empezar a notar un cambio y eso a su vez genere otros efectos indirectos. Al haber más seguridad, pueda esto también atraer a empresas del extranjero que vean un destino un poquito más seguro, ¿sí? En América Latina, que vean un destino atractivo para atraer sus capitales, generar con eso también nuevas fuentes de empleo, mejorar las condiciones del empleo en el país. Yo creo que poco a poco, pues, seguir en una serie de eventos que sean positivos para el país. Pero así como que ahorita solo tomando una acción es muy complicado por todos estos problemas. Ya se me cortó la señal, no le escucho. Situación del país. Ya, se me cortó un ratito, Viviana. Vamos a cerrar el programa de la siguiente forma. Si nosotros tenemos problemas económicos, crecimiento bajo, baja crisis comercial, tenemos el endeudamiento que ha crecido en forma grande, pero aquí estamos viviendo una narrativa versus realidad, quiero decir lo que nos cuentan, es muy alejado de lo que estamos viviendo los ciudadanos ecuatorianos.
Hasta cierto punto sí, ¿no? Nosotros podemos ver que existe cierta argumentación de parte de ciertas instancias que, claro, un poquito cuando hacemos el análisis, pues se alejan de lo que podemos evidenciar, ¿no? Y hasta cierto punto, pues yo creo que los ciudadanos también pueden sopesar con los distintos análisis que se producen igual desde la academia y ver, ¿no? Lo que está sucediendo con lo que se nos dice desde ciertas instancias. Yo creo que eso el ciudadano igual puede contrastar esos temas, ¿no? Ahora bien, también es importante mencionar que no estamos en una situación en la cual podamos quizás salir de ella en el corto plazo. Tenemos factores también externos que nos complican también este contexto geopolítico, pues en la medida en que permanezca o no se resuelva pronto, pues también va a impactar y eso genera también presión a que sigamos en una situación bastante compleja para la economía ecuatoriana. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Entre Tintos y Papeles. Le deseo éxito en la dirección de la carrera. Viviana Carriel conversó con nosotros. Ella es directora de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo.